Okay. Félix Aponte, parte número 2. Sí, buenas nuevamente. Siguiendo la conversación que ya habíamos realizado en la grabación previa sobre los problemas de inundaciones y las intervenciones propuestas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército a modo de obras de control de inundaciones, específicamente en el área de Aguada, quisiera destacar o recoger unas ideas sobre la importancia histórico-cultural que tiene el área geográfica del oeste de Puerto Rico, específicamente ese punto de descarga del río Culebrina y del caño Madre Vieja. Desde el punto de vista histórico, las personas que han documentado la presencia, desde el inicio la presencia europea, han identificado el espacio de Aguada como el punto de contacto entre Cristóbal Colón y nuestros aborígenes taínos. Hay muchos municipios o varios municipios del oeste de Puerto Rico que se disputan ese espacio de desembarco, de ese encuentro primero de europeos llegando a una isla del Caribe. De la documentación que yo personalmente he estudiado, estoy en el convencimiento, dentro de mi limitada capacidad como estudiante de historia, de que por ese sitio específico, por la desembocadura del río Culebrina, fue ese primer encuentro entre europeos y nativos taínos en Puerto Rico. En ese espacio geográfico también de Aguada, se constituyó, se inauguró el primer trapiche para producir caña de azúcar. Y también esa área de Aguada, de hecho se llama La Aguada, ese espacio geográfico, ese municipio, porque era el punto de abastecimiento de agua fresca que hacían las embarcaciones europeas cuando se movían de Europa hacia América. Había unas instalaciones portuarias que no solo se descargaba productos agrícolas, además de la caña de azúcar, alimentos, etcétera, y agua para sostener las tripulaciones de las embarcaciones que históricamente por ahí se movían. Y quizá ya para el siglo XVIII y siglo XVII, siglo XVIII, ese espacio geográfico sostenía actividades de contrabando de mercancías, dada la desatención que había llevado España sobre esta provincia de ultramar, sobre su colonia en Puerto Rico. Las carencias que sufrían las comunidades entonces se sostenían a base del intercambio de bienes y servicios, bienes y productos con otras potencias que eran rivales de España, y de ahí que se le llamaran contrabando. Era contrabando desde la perspectiva española, pero ciertamente era una manera de sostener y producir la vida y tener bienes, intercambiar bienes de los seres humanos que habitaban en Puerto Rico. Así que por ese espacio geográfico hay una historia de más de 500 años de puntos, sitios que tienen valor e importancia histórica oficial y formalmente reconocido. Cuando decimos que el cuerpo de ingenieros a veces es limitado en su análisis cuando desea hacer una obra de ingeniería, bueno, toda esta parte histórica, todo el significado y valor histórico que tiene todo ese litoral, específicamente el litoral costero en Aguada, es ignorado en el análisis de un proyecto que está compulsivamente pensado en construir unos diques y alterar el drenaje de un cuerpo de agua. Me sería un poco más que negligente, absurdo, el que se ignore al considerar una obra de control de inundaciones esa riqueza, esa histórica. Es como decir que alguien pudiera ignorar el valor o importancia del morro, de otras instalaciones que quedan del régimen español en Puerto Rico, y que ahora lo despreciemos, lo ignoremos y lo alteremos porque queremos hacer una obra pues monumental distinta. Y el caso de la discusión y la militancia que tienen los grupos comunitarios, que no solo les preocupa su seguridad por el lado de inundaciones y la importancia de proteger el ecosistema, su funcionamiento ecológico del litoral, está también el aspecto cultural. Y es interesante porque a principios
bueno, desde finales de la década del 90, a principios de la década de 2000, había una iniciativa de un proyecto propuesto de una intervención turística residencial, de un proyecto que le llamaban Discovery Bay Resort and Marina. Y era un proyecto que proponía construir una marina inland, tierra adentro, para miles de embarcaciones, que incluía embarcaciones de calado de más de 180 pies, incluía unos dry stock, marina con sobre 500 embarcaciones flotando en el agua, pero sobre 500 en tierra. Proponían la construcción de un hotel, villas, etcétera. En esa área precisamente donde ahora el Cuerpo Ingeniero propone la obra de control de inundaciones. Yo recuerdo, estando en la Junta de Planificación como miembro de esa junta para el año 2001, estaba en discusión la propuesta de ese proyecto. Y recuerdo que habíamos rechazado ese proyecto formalmente porque el proyecto era tan agresivo en términos de intervención que alteraba todo el funcionamiento ecológico, pero también alteraba el funcionamiento social y cultural de esa comunidad. Y finalmente el proyecto pues fue rechazado. Aún así, al día de hoy estamos conversando un 24 de mayo. Ayer yo cotejé por curiosidad qué ha pasado con ese proyecto de Discovery Bay Resort and Marina. Y ayer había en el internet una propuesta de venta de esos terrenos por 2.5 millones de dólares. Son como 200 cuerdas. La comunidad tiene razón en preocuparse de que de forma indirecta las obras que el Cuerpo de Ingenieros propone para controlar las inundaciones en el área de Aguadilla Aguada le den viabilidad o de el pensamiento que puede hacer viable nuevamente la propuesta de ese proyecto, que es un proyecto sí extremadamente agresivo, que no solo alteraba todo el comportamiento hidrológico hidráulico del litoral, pero también alteraba toda la estructura social y económica y echaba por la borda, es decir, derrotaba todo el valor y significado histórico de esa región de Puerto Rico. Y me parece que en los procesos de planificación, precisamente el análisis sobre declarar impactos significativos sobre el ambiente que cada gestión pública requiere por ley hacer, precisamente se hace para ponderar conjuntamente todos los factores culturales, ecológicos, sociales, económicos en relación a la obra, a la intención de la obra que se hace para proteger de inundaciones, para proteger vida y propiedad de inundaciones. Al ponderar concurrentemente todos estos factores, la propuesta de alternativas de cómo se hace la intervención, entonces debe ser variada, debe ser amplia como para que minimice los impactos culturales, minimice los impactos sociales, minimice los impactos económicos, minimice los impactos ecológicos y hasta donde sea posible que no haya esos impactos y solo haya el beneficio de un manejo del agua, de los volúmenes excesivos del agua de esa región. En la comunidad de Aguada tendría razón para preocuparse con ese proyecto que se propuso. Ese proyecto no está totalmente descartado. Cuando uno escucha que hay grandes inversionistas que en intención de adquirir propiedades en Puerto Rico, está ocurriendo por todos lados, en Isabela, en Dorado, en el Viejo San Juan. Recientemente una empresa multimillonaria adquirió unas instalaciones recreativas en el lago Carite. Es decir, uno percibe una ofensiva, puede ser que alguien la considere deseable, pero a la medida que no está articulada, contenida en un proceso de planificación organizado, esas intervenciones pueden ser dañinas al mejor interés público y sobre todo a largo plazo. Y quería un poco para cerrar, dejar como reflexión, yo le había comentado a los compañeros de la comunidad organizada, el grupo que protege la conservación de los recursos naturales del área. Yo era estudiante en el recinto de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Colegio de Mayagüez,
Y yo recuerdo haber visto la inundación del río Culebrina de noviembre de 1968. De hecho, cuando conversé con ellos recientemente aludí al año 67, pero realmente fue en el 1968. Y es interesante porque lo que entonces yo vi cuando era un joven estudiante, y ahora lo miro ya como un viejo estudiante, la carretera número 2, la carretera estatal número 2, se había terminado en su alineación actual, se había terminado esa construcción a principios de la década del 60, es decir, pocos años antes de esa intervención. La carretera número 2 en la práctica es un gran dique que altera el comportamiento de las aguas del río Culebrina. Antes de esa construcción, de hecho, la carretera número 2 es la única vía de rodaje que está construida sobre depósito de relleno. Y el relleno, la orientación sur a norte de la carretera en ese horario es perpendicular al flujo de las aguas de inundación del río. De hecho, en la práctica represa las aguas de inundación. Técnicamente eso se llama una hidromodificación. Antes de que se construyera esa carretera número 2, la antigua carretera número 2 se discurría desde el ámbito urbano de Aguadilla al ámbito urbano de Aguada. Y las carreteras todas, incluyendo esa antigua número 2, estaban construidas prácticamente a nivel del terreno. De manera que cuando habían inundaciones o descargas grandes del río, el río fácilmente podía moverse a través de su cauce ordinario y descargar en el océano, produciendo niveles de inundación más bajos en las comunidades. Esa primera intervención, entonces no se hacían análisis tan cuidadosos de la carretera estatal que da buen servicio al país, pero ciertamente es una alteración al comportamiento de la naturaleza. Nos debe dar señal de que cualquier nueva intervención no sea negligente al ignorar el comportamiento de las aguas, sino que utilice y optimice el conocimiento científico, el conocimiento técnico que ahora al 2022 tenemos para manejar esas aguas de forma eficiente y sin que produzca efectos dañinos a los sistemas naturales o sistemas de comunidades sociales, efectos dañinos que pueden ser totalmente evitables si se razona, si se actúa de acuerdo de forma correcta, de acuerdo a la razón del conocimiento. Yo creo que eso es un poco el reto que tenemos con estas propuestas del Cuerpo de Ingenieros, tanto en el caso del río Piedras como en Aguada, como otras intervenciones que el Cuerpo de Ingenieros propone. Necesitamos que elevemos nuestra capacidad de pensar, de analizar, tomemos beneficios del conocimiento acumulado por el avance de la ciencia y también por el conocimiento histórico que nos ha permitido observar qué ocurre después que el humano interviene, y entonces de forma armónica, integrada, tengamos intervenciones que sean más razonables y que sean más beneficiosas y más efectivas. Yo creo que ese sería el mensaje que quisiera dejar para una futura oportunidad. Quizá podemos tomar desde ese punto de vista filosófico, ver otras intervenciones que el Estado propone o que se han propuesto, quizás bien intencionadas, pero pobremente o mal analizadas. Pues sería todo por esta conversación, Sheila. Y gracias por la oportunidad de compartir estas visiones. Pues muchas gracias, Félix. Seguimos la próxima semana, yo creo. Gracias.